José se despertó con el primer rayo de sol que atravesaba la cortina desgastada de su habitación. A sus 75 años, sus huesos crujían con cada movimiento, pero la rutina matutina lo mantenía activo. Se levantó lentamente, se lavó la cara con agua fría y se vistió con ropa sencilla, pero limpia. Cada paso era una mezcla de amor y cansancio acumulado a lo largo de los años. Después de prepararse, se dirigió a la habitación contigua donde su hijo Alejandro, de 50 años, yacía en la cama. Alejandro había quedado paralizado desde un accidente automovilístico a los 5 años. La expresión en su rostro era infantil, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel trágico día. José se acercó con una sonrisa cansada y le sacudió suavemente el hombro. «Alejandro, es hora de levantarse», dijo con voz suave. Alejandro abrió los ojos lentamente y murmuró algo ininteligible. José lo ayudó a sentarse en la silla de ruedas que estaba al lado de la cama y lo empujó hacia el baño. Mientras lo aseaba y vestía, Alejandro se mantenía en silencio, perdido en sus propios pensamientos. Una vez listo, lo llevó a la cocina, donde el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Durante el desayuno, José observó algo extraño. Los dedos de los pies de Alejandro se movieron ligeramente bajo la mesa. Fue un movimiento sutil, pero suficiente para que José lo notara. «Debo estar imaginando cosas», pensó mientras le daba de comer pacientemente, cucharada a cucharada. Después del desayuno, como parte de su rutina diaria, José llevó a Alejandro al jardín para que tomara el sol de la mañana. El aire fresco y el canto de los pájaros proporcionaban un ambiente tranquilo. José empujó la silla de ruedas lentamente, disfrutando del silencio compartido. Mientras paseaban, José no podía dejar de pensar en el pequeño movimiento que había visto. Observó a Alejandro más de cerca, buscando cualquier otra señal inusual. Durante el paseo, notó un leve cambio en la postura de Alejandro y un brillo peculiar en sus ojos, como si estuviera conteniendo una sonrisa. Esa noche, cuando acostó a Alejandro, José no pudo conciliar el sueño. Los pensamientos lo atormentaban. ¿Era posible que su hijo no estuviera realmente paralizado? La idea le parecía absurda, pero la semilla de la duda ya estaba plantada en su mente. A la mañana siguiente, José se despertó decidido a prestar más atención. Cada gesto, cada mirada de Alejandro sería observado con detenimiento. La rutina continuó: levantarse, asear a Alejandro, desayunar, pasear por el jardín. Pero ahora, José estaba alerta a cualquier cosa fuera de lo común. Un día, mientras José lo vestía, los dedos de Alejandro se movieron nuevamente, esta vez más claramente. José sintió un nudo en el estómago. «Alejandro, ¿te sientes bien?», preguntó tratando de sonar casual. Alejandro lo miró con sus ojos grandes e inocentes y asintió lentamente. «Sí, papá», respondió con su voz suave y casi infantil. José decidió no mencionar nada más, pero su mente no dejaba de darle vueltas. Si Alejandro podía mover sus dedos, ¿qué más estaba ocultando? La duda se convirtió en una inquietud constante. Durante el paseo matutino por el jardín, José notó que Alejandro movía ligeramente los dedos de las manos. Era un cambio casi imperceptible, pero para José era una señal clara. José se levantó esa mañana con una sensación extraña en el pecho. Había algo en el comportamiento de Alejandro que no podía quitarse de la mente. Mientras se lavaba la cara y se vestía, su mente volvía una y otra vez a los pequeños movimientos que había notado en los dedos de los pies de su hijo. «Quizás fue mi imaginación», pensó, tratando de convencerse. Bajó las escaleras y se dirigió a la cocina, donde preparó el desayuno.
El aroma del café llenó el aire, mezclándose con el olor del pan tostado. Era una rutina familiar y reconfortante, pero hoy la inquietud lo acompañaba. «Alejandro, es hora de levantarse», dijo suavemente al entrar en la habitación de su hijo. Alejandro abrió los ojos lentamente y miró a su padre con esa expresión infantil que siempre llevaba. José ayudó a Alejandro a sentarse en la silla de ruedas y lo empujó hacia la cocina. Mientras desayunaban, José no podía dejar de observar a su hijo. Cada pequeño movimiento, cada gesto, era analizado con detenimiento. «¿Dormiste bien, hijo?», preguntó José, tratando de sonar casual. «Sí, papá», respondió Alejandro con su voz suave, pero José notó un leve temblor en sus manos al sostener la cuchara. Después del desayuno, José llevó a Alejandro al jardín, como de costumbre. El sol de la mañana iluminaba las flores y el aire fresco estaba lleno del canto de los pájaros. José empujaba la silla de ruedas lentamente, pero su mente estaba lejos de la tranquilidad del jardín. Mientras paseaban, José observó nuevamente los dedos de las manos de Alejandro. Había un ligero movimiento, casi imperceptible, pero allí estaba. «No puede ser solo coincidencia», pensó José. Durante el resto del día, la inquietud de José creció. Intentó concentrarse en sus tareas diarias, pero cada vez que miraba a Alejandro, la duda volvía a surgir. Esa noche, mientras acostaba a Alejandro, no pudo evitar preguntar: «Alejandro, ¿has sentido algo extraño en tus manos o pies últimamente?». Alejandro lo miró con sorpresa y negó con la cabeza. «No, papá, nada extraño», dijo, pero sus ojos evitaban el contacto visual. José sintió una punzada de desconfianza. «¿Estoy volviéndome loco?», se preguntó mientras se dirigía a su habitación. La duda lo mantenía despierto, dando vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. A la mañana siguiente, la rutina se repitió. Sin embargo, José estaba decidido a observar a su hijo con más atención. «Alejandro, ¿estás seguro de que no hay nada que quieras decirme?», preguntó José, tratando de mantener su voz tranquila. Alejandro lo miró y asintió lentamente. «Estoy bien, papá», dijo, pero había algo en su tono que no convenció a José. Después del desayuno, José llevó a Alejandro al jardín de nuevo. Esta vez decidió sentarse junto a él en silencio, observando cada movimiento. El viento movía suavemente las hojas de los árboles y el sol calentaba sus rostros. Pero la mente de José estaba lejos de la serenidad del entorno. De repente, notó que los dedos de los pies de Alejandro se movían nuevamente, esta vez de manera más clara. José sintió un nudo en el estómago. «Esto no puede ser una coincidencia», pensó. Decidió no decir nada por el momento, pero sabía que tenía que averiguar la verdad. Esa noche, después de asegurarse de que Alejandro estaba profundamente dormido, José se movió con sigilo por la casa. El corazón le latía con fuerza mientras sacaba una pequeña cámara de su escondite. «Lo siento, hijo», murmuró para sí mismo, «pero necesito saber la verdad». Con manos temblorosas, instaló la cámara en un rincón discreto de la habitación de Alejandro, asegurándose de que tenía una vista clara de la cama y de cualquier movimiento. A la mañana siguiente, José se levantó con una mezcla de ansiedad y determinación. Se dirigió a la habitación de Alejandro y lo despertó como de costumbre. «Buenos días, Alejandro. ¿Dormiste bien?», preguntó, tratando de mantener un tono de voz normal. «Sí, papá», respondió Alejandro, con su habitual expresión inocente. José lo ayudó a levantarse y a prepararse para el día. Mientras lo vestía, notó un ligero temblor en las manos de Alejandro, pero no dijo nada. Su mente estaba ocupada pensando en las grabaciones de la noche anterior. «Solo espero que esto no sea un error», pensó mientras empujaba la silla de ruedas hacia la cocina.
Durante el desayuno, José observó a su hijo con atención. Cada pequeño gesto, cada movimiento era analizado. Alejandro parecía completamente ajeno a la tensión que sentía su padre. «Quizás estoy viendo cosas donde no las hay», se dijo José. Pero la duda persistía. Después del desayuno, llevó a Alejandro al jardín para su paseo matutino. El sol brillaba y los pájaros cantaban, pero José apenas notaba el entorno. Su mente estaba centrada en lo que podría descubrir al revisar las grabaciones. Finalmente, después de acomodar a Alejandro frente al televisor, José se retiró a su habitación. Con manos temblorosas, encendió la tablet conectada a la cámara oculta y comenzó a revisar las grabaciones de la noche anterior. Al principio, todo parecía normal. Alejandro dormía inmóvil en su cama. Pero entonces, en medio de la noche, algo llamó su atención. Los ojos de José se abrieron de par en par cuando vio a Alejandro moverse. Era un movimiento torpe y vacilante, pero claramente sus piernas se movieron bajo las sábanas. José se inclinó hacia adelante sin poder creer lo que estaba viendo. «No puede ser», murmuró, su mente un torbellino de emociones. Revisó las grabaciones una y otra vez, cada vez más convencido de que no estaba imaginando cosas. Alejandro podía moverse. La traición y el alivio se mezclaban en su pecho. Si Alejandro había estado fingiendo todo este tiempo, debía haber tenido una razón poderosa para hacerlo. Esa tarde, cuando José volvió a salir al jardín con Alejandro, no pudo evitar sentir una nueva tensión en el aire. «Alejandro, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó tratando de mantener su voz firme. «Bien, papá», respondió Alejandro sin levantar la vista. José lo observó en silencio, notando cada pequeño detalle. Después de un rato, decidió que necesitaba confrontar a su hijo, pero debía hacerlo con cuidado. No quería asustarlo ni ponerlo a la defensiva. Esa noche, después de acostar a Alejandro, José se sentó en la sala, mirando fijamente las grabaciones. «¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué fingirías algo así?», se preguntó en voz alta. Sabía que no podía seguir posponiendo la confrontación. José se sentía como si un peso insoportable apretara su pecho mientras se dirigía a la habitación de Alejandro. La verdad debía salir a la luz, aunque doliera. Al entrar, encontró a Alejandro sentado en su silla de ruedas, mirando por la ventana con una expresión ausente. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo José con una voz que intentaba no temblar. Alejandro giró la cabeza lentamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿De qué se trata, papá?». José respiró hondo, tratando de controlar su ira y tristeza. «He notado cosas, movimientos que no deberían estar allí. ¿Me estás ocultando algo?». Alejandro parpadeó, su rostro se tornó defensivo. «No sé de qué hablas, papá. No puedo moverme, tú lo sabes». La tensión en la habitación se hacía palpable. José sentía que la frustración lo consumía. «No mientas, Alejandro. He visto tus piernas moverse, he visto tus dedos temblar. ¿Por qué fingirías algo así?». Alejandro se quedó en silencio. Su mirada se apartó, evitando el contacto visual con su padre. José se acercó más. Su voz se suavizó aunque el dolor era evidente. «Hijo, necesito saber la verdad. ¿Por qué lo hiciste?». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Alejandro, cayendo silenciosamente por sus mejillas. «Papá, lo siento tanto, no quería hacerte daño». José sintió una punzada de dolor en el corazón. «Entonces, ¿por qué? ¿Qué ha pasado todos estos años?». Alejandro tomó una profunda respiración, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Después del accidente, cuando estaba en el hospital, escuché a 2 hombres hablar. Decían que el accidente fue planeado, que querían matarnos a todos para enviarte un mensaje.
Eran de la organización que tú estabas investigando. Los ojos de José se abrieron con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Escuché que dijeron que si sabían que yo podía moverme, volverían a intentar matarnos. Así que decidí fingir que estaba completamente paralizado para protegernos. No podía decirte nada, papá. Tenía miedo. José retrocedió, como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Has estado viviendo con este secreto por 45 años? Alejandro asintió lentamente. Su cuerpo temblaba de la emoción contenida. Sí, y cada día ha sido una tortura. No podía soportar la idea de que te hicieran daño. Tú eras todo lo que me quedaba. José sintió una mezcla de ira, tristeza y compasión. Hijo, esto es... no sé qué decir. Alejandro levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento tanto, papá. No quería mentirte, pero no sabía qué más hacer. José se acercó y abrazó a Alejandro con fuerza, sus propias lágrimas cayendo ahora. Te entiendo, hijo. Solo quería protegerte, y tú solo querías protegerme. Hemos vivido bajo esta sombra por tanto tiempo. Se quedaron así, abrazados, permitiendo que las emociones fluyeran. Finalmente, José se separó y miró a Alejandro a los ojos. Vamos a resolver esto juntos. Ya no más secretos. Vamos a enfrentar esto como una familia. Alejandro asintió, sintiendo un alivio inmenso por primera vez en décadas. Gracias, papá. No sé qué habría hecho sin ti. José sonrió, aunque su corazón aún dolía. Nos tenemos el uno al otro y eso es lo que importa. Ahora vamos a salir de esta sombra y a recuperar nuestras vidas. José se sentó en la sala, perdido en sus pensamientos mientras las palabras de Alejandro resonaban en su mente. La verdad, tan dolorosa como liberadora, había salido a la luz. Lentamente, su mente comenzó a viajar al pasado, al momento en que todo cambió. Hace 45 años, José era un fiscal famoso, conocido por su implacable lucha contra el crimen organizado. Había estado investigando a una peligrosa organización criminal implicada en el tráfico de drogas y lavado de dinero. Su trabajo había comenzado a cerrar el cerco alrededor de los líderes de la organización, y ellos, sintiéndose acorralados, decidieron tomar medidas drásticas. Era una tarde lluviosa cuando José, su esposa y sus dos hijos pequeños, Alejandro y su hermano, salieron en coche para pasar un día en familia. La carretera estaba resbaladiza y la visibilidad era baja. De repente, un camión apareció de la nada, chocando contra su coche con una fuerza devastadora. El sonido del metal retorcido y los gritos llenaron el aire. José despertó en medio de la confusión, dolorido y desorientado. Miró a su alrededor y vio a su esposa y su hijo menor, inmóviles, cubiertos de sangre. Alejandro estaba inconsciente, con la cabeza sangrando. José trató de moverse, pero el dolor era insoportable. Todo se volvió negro. Cuando despertó de nuevo, estaba en una cama de hospital. Las luces brillantes y el sonido de los monitores llenaban el ambiente. Intentó moverse, pero el dolor lo mantenía inmóvil. Un médico se acercó, su expresión grave. «Señor, ha sufrido un accidente muy grave. Lamentablemente, su esposa y su hijo menor no sobrevivieron. Alejandro está en cuidados intensivos, pero sus heridas son muy graves». El dolor de la pérdida lo golpeó como una ola, dejándolo sin aliento. Pero debía ser fuerte por Alejandro. Días después, cuando pudo moverse, se dirigió a la unidad de cuidados intensivos para ver a su hijo. Alejandro estaba en una cama, cubierto de tubos y vendajes. Los médicos le explicaron que la lesión en la médula espinal era severa y que las posibilidades de que volviera a caminar eran mínimas. Una noche, mientras Alejandro dormía,
José salió al pasillo del hospital, incapaz de soportar el peso de su dolor. Fue entonces cuando escuchó una conversación que cambiaría todo. Dos hombres hablaban en voz baja cerca de la sala de suministros. El jefe dijo que el mensaje debe quedar claro. Si el fiscal sigue investigando, terminaremos el trabajo y mataremos a su hijo también. José sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esos hombres eran parte de la organización que había estado investigando. El accidente no había sido un accidente. Era un mensaje. Con el corazón latiendo con fuerza, regresó a la habitación de Alejandro, decidido a protegerlo a toda costa. Alejandro, entonces un niño, había escuchado esa misma conversación desde su cama, fingiendo estar inconsciente. A pesar del dolor y el miedo, tomó una decisión en ese momento. Si fingía estar completamente paralizado, tal vez los hombres no volverían a intentarlo. Tal vez su padre estaría a salvo. Alejandro recordó esos momentos con claridad. Sabía que su vida cambiaría para siempre, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a su padre. Con una determinación férrea, comenzó su farsa, una mentira que mantendría por décadas. José apretó los puños al recordar esos días. «Todo esto fue culpa mía», murmuró con voz ronca. Si no hubiera perseguido esa investigación... Alejandro, desde su silla, lo miró con tristeza. «Papá, no fue tu culpa. Hiciste lo que debías hacer. Yo tomé la decisión de fingir para protegernos. No podíamos saber que viviríamos con este peso por tanto tiempo». José se levantó y se acercó a Alejandro, colocando una mano firme pero reconfortante sobre su hombro. «Nos hemos protegido mutuamente todos estos años. Ahora es tiempo de enfrentar la verdad y luchar juntos contra aquellos que nos hicieron daño». Alejandro asintió, sintiendo un alivio profundo por primera vez en muchos años. «Sí, papá, ya no más secretos. Vamos a enfrentarlos juntos». La determinación en los ojos de ambos era clara. Habían sobrevivido al pasado y ahora juntos enfrentarían cualquier amenaza que se interpusiera en su camino. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, José y Alejandro tomaron una decisión crucial. Debían enfrentar a la organización criminal que había destrozado sus vidas. La revelación de que el accidente que los marcó había sido premeditado llenó a José de una determinación feroz. No podía permitir que esos criminales siguieran libres. «Tenemos que ir a la policía», dijo José, con firmeza en su voz. «No podemos seguir viviendo con este miedo. Es hora de luchar». Alejandro, aunque aún asustado, asintió. «Tienes razón, papá. Ya no más mentiras. Tenemos que detenerlos». Ambos se dirigieron a la estación de policía, donde José presentó toda la información que había recopilado a lo largo de los años sobre la organización. Los agentes de policía escucharon atentamente, conscientes de la gravedad de la situación. Inmediatamente se formó un equipo de investigación especial para abordar el caso. Durante las semanas siguientes, José y Alejandro trabajaron estrechamente con los investigadores. Proporcionaron detalles cruciales sobre los líderes de la organización y sus operaciones. La cooperación entre padre e hijo y la policía fue esencial para desentrañar la red criminal. En una operación coordinada, la policía lanzó una serie de redadas simultáneas en varias ubicaciones clave. José y Alejandro, aunque no participaban directamente en la acción, esperaban ansiosos en la estación de policía, monitoreando las noticias. El nerviosismo en el aire era palpable. Finalmente, la noticia que esperaban llegó. Los líderes de la organización habían sido arrestados y la red criminal estaba desmantelada. José y Alejandro se abrazaron, sintiendo una mezcla de alivio y triunfo. «Lo logramos, papá», dijo Alejandro con lágrimas en los ojos. «Finalmente podemos estar en paz».
José lo abrazó con fuerza. Sí, hijo, lo logramos juntos. Estoy tan orgulloso de ti. Con la amenaza criminal eliminada, Alejandro pudo concentrarse en su recuperación. Empezó a asistir a sesiones de fisioterapia regularmente y con el apoyo incondicional de su padre comenzó a hacer progresos significativos. Cada pequeño paso era una victoria, no solo física, sino también emocional. La relación entre José y Alejandro se fortaleció aún más durante este proceso. La honestidad y el apoyo mutuo se convirtieron en los pilares de su nueva vida. Alejandro, con el tiempo, pudo dejar atrás el peso de su mentira y comenzar a construir una vida basada en la verdad y la esperanza. Mientras Alejandro se recuperaba físicamente, también se dedicó a sanar sus heridas emocionales. Asistió a terapia psicológica, donde aprendió a enfrentar sus traumas y miedos. Con cada sesión, se volvía más fuerte, más resiliente. El proceso de recuperación fue largo y difícil, pero Alejandro no estaba solo. José estuvo a su lado en cada paso, recordándole constantemente que no importaba cuánto tiempo tomara. Lo importante era que estaban juntos en esto. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Alejandro se detuvo y miró a su padre. «Papá, gracias por nunca rendirte conmigo. No sé qué habría hecho sin ti». José sonrió, con los ojos llenos de orgullo y amor. «Hijo, tú eres mi fuerza. Siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase». Con el tiempo, Alejandro no solo recuperó su movilidad, sino que también encontró un nuevo propósito en la vida. Decidió dedicarse a ayudar a otros que habían sufrido traumas similares, compartiendo su historia y brindando apoyo a quienes lo necesitaban. El viaje de José y Alejandro fue uno de dolor, lucha y finalmente redención. A través de su determinación y amor incondicional, no solo vencieron a sus enemigos, sino que también encontraron la paz y la fuerza para seguir adelante. Unidos, enfrentaron la oscuridad y emergieron más fuertes que nunca, listos para cualquier desafío que la vida les pudiera presentar. La cena en la casa de José y Alejandro había comenzado tranquilamente, con una conversación ligera sobre los avances de Alejandro en su terapia. El ambiente en la sala era cálido y acogedor, iluminado por la suave luz de una lámpara. «Papá, hoy en la fisioterapia pude caminar unos pasos sin ayuda», dijo Alejandro, su voz llena de orgullo y alegría. José sonrió, con los ojos brillando de emoción. «Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Sabía que lo lograrías». De repente, un fuerte golpe en la puerta rompió la calma de la noche. José y Alejandro se miraron con alarma. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió de golpe y un hombre apareció en el umbral. Su rostro era una mezcla de furia y desesperación. «¡Tú!», gritó el hombre señalando a José con una mirada llena de odio. «Pensaste que podrías destruirnos, pero yo no he terminado contigo». José se levantó de su silla, protegiendo a Alejandro instintivamente. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». El hombre avanzó lentamente hacia ellos, una sonrisa siniestra en su rostro. «Soy parte de la organización que intentaste destruir. Escapé de la redada y he venido a ajustar cuentas». Alejandro se sintió paralizado por el miedo, pero su resolución no flaqueó. «Déjanos en paz. La policía vendrá pronto», dijo con valentía, aunque su voz temblaba. El intruso se rió, sacando un cuchillo de su bolsillo. «No necesito mucho tiempo, solo un momento para acabar con este traidor». Antes de que José pudiera reaccionar, el hombre se lanzó hacia él con el cuchillo en alto. Todo sucedió en un instante. Alejandro, sin pensarlo dos veces, se interpuso entre el atacante y su padre. El cuchillo se hundió en su costado y un grito de dolor escapó de sus labios.
«Alejandro, no», gritó José, tratando de alcanzar a su hijo. Alejandro, con todas sus fuerzas, se aferró al atacante, luchando por controlar el cuchillo. La fuerza de su determinación le daba un poder inesperado. «No te dejaré lastimar a mi padre», gritó, mientras forcejeaba con el hombre. José, viendo a su hijo en peligro, agarró un pesado jarrón de cerámica de la mesa cercana. Con un movimiento decidido, golpeó al atacante en la cabeza con todas sus fuerzas. El hombre se tambaleó y cayó al suelo, inconsciente. La respiración de Alejandro era irregular y su rostro estaba pálido por el dolor. «Papá, estoy bien», murmuró, antes de desplomarse en los brazos de José. José sostuvo a su hijo con desesperación, presionando la herida para detener el sangrado. «¡Aguanta, Alejandro! ¡Voy a llamar a una ambulancia!», gritó, su voz quebrada por el miedo y la angustia. La policía llegó rápidamente, seguidos por una ambulancia. Los oficiales esposaron al atacante inconsciente mientras los paramédicos atendían a Alejandro. José no se apartó del lado de su hijo ni por un segundo. En el hospital, los médicos llevaron a Alejandro de inmediato a la sala de urgencias. José se quedó afuera, su corazón latiendo con fuerza mientras rezaba por la vida de su hijo. «Por favor, que esté bien», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. Horas más tarde, un médico salió de la sala con una expresión seria, pero esperanzadora. «Su hijo está estable. La herida fue profunda, pero no alcanzó órganos vitales. Tendrá una larga recuperación, pero se pondrá bien». José dejó escapar un suspiro de alivio, sintiendo cómo la tensión se desvanecía. «Gracias, doctor, gracias». Entró en la habitación donde Alejandro descansaba, conectado a varios monitores. José se sentó a su lado, tomando su mano con cuidado. «Hijo, estamos a salvo, y gracias a ti seguimos juntos». Alejandro abrió los ojos lentamente, una débil sonrisa en su rostro. «Papá, lo logramos. Estamos a salvo». José asintió, con el corazón lleno de gratitud y amor. «Sí, Alejandro, lo logramos juntos y siempre estaremos juntos, enfrentando cualquier cosa que venga». Después del enfrentamiento final con el criminal, la vida de José y Alejandro cambió para siempre. Las semanas siguientes estuvieron llenas de procedimientos legales, testimonios y declaraciones. La organización criminal fue desmantelada por completo y todos sus miembros fueron capturados y llevados ante la justicia. Alejandro pasó un tiempo considerable en el hospital, recuperándose de la herida que había sufrido al proteger a su padre. Durante su estancia, recibió el mejor tratamiento posible y con el tiempo empezó a mostrar signos de mejora significativa en su movilidad. «Papá, los médicos dicen que con fisioterapia intensiva podré caminar de nuevo», dijo Alejandro un día con una sonrisa llena de esperanza y determinación. «Eso es maravilloso, hijo», respondió José, con lágrimas de alegría en sus ojos. «Siempre supe que lograrías grandes cosas». Los meses siguientes fueron de arduo trabajo y recuperación. Alejandro se sometió a un riguroso programa de fisioterapia y cada día, con el apoyo incondicional de su padre, lograba avances notables. Finalmente, el día que había esperado con tanto anhelo llegó. Alejandro se levantó de su silla de ruedas y dio sus primeros pasos con confianza. «Lo logré, papá», dijo Alejandro, emocionado y con lágrimas en los ojos. «Puedo caminar de nuevo». José lo abrazó con fuerza, orgulloso de la valentía y la determinación de su hijo. «Estoy tan orgulloso de ti, Alejandro. Eres increíble». Pero la recuperación física no fue el único cambio en la vida de Alejandro. Durante los años que había fingido estar paralizado, había invertido en una empresa de software en crecimiento.
A través de sus habilidades y conocimientos, había contribuido significativamente al éxito de la empresa, generando una considerable ganancia financiera. «Papá, hay algo más que quiero contarte», dijo Alejandro una noche mientras cenaban. «Durante todos estos años he estado trabajando en una empresa de software. Ahora que puedo moverme libremente, quiero trabajar allí oficialmente». José sonrió, lleno de orgullo. «Siempre supe que tenías un gran talento. Me alegra tanto verte seguir tus sueños». Alejandro comenzó a trabajar oficialmente en la empresa de software, donde su presencia física y su experiencia añadieron un valor incalculable. Su dedicación y pasión lo llevaron a convertirse en una figura clave en la empresa, ayudando a llevarla a nuevos niveles de éxito. Con las ganancias obtenidas de sus inversiones, Alejandro decidió crear un fondo de apoyo para pacientes con discapacidades. Quería ayudar a aquellos que, como él, habían enfrentado desafíos físicos y necesitaban apoyo para superarlos. «Papá, quiero que este fondo marque una diferencia real en la vida de las personas», dijo Alejandro mientras discutían los planes para el fondo. «Quiero que tengan las oportunidades que yo tuve». José lo miró con admiración y amor. «Eres un hombre extraordinario, Alejandro. Tu madre estaría tan orgullosa de ti». El Fondo de Apoyo para Pacientes con Discapacidades se convirtió en una entidad reconocida, brindando asistencia financiera, recursos y apoyo emocional a muchas personas que lo necesitaban. Alejandro y José trabajaron juntos en varios proyectos y eventos, fortaleciendo aún más su vínculo y dejando un impacto positivo en la comunidad. La vida de Alejandro, que una vez estuvo marcada por el miedo y la mentira, ahora estaba llena de esperanza, logros y un sentido profundo de propósito. José, siempre a su lado, celebraba cada logro y cada paso hacia adelante. En una ceremonia especial para inaugurar el fondo, Alejandro se dirigió a la audiencia con palabras llenas de gratitud y determinación. «Hace años viví con miedo y restricciones autoimpuestas. Hoy estoy aquí, de pie, no solo por mi determinación, sino por el apoyo incondicional de mi padre y la oportunidad de ayudar a otros. Este fondo es para todos aquellos que necesitan una segunda oportunidad. Juntos podemos superar cualquier desafío». La audiencia aplaudió, conmovida por su historia y su dedicación. José, entre la multitud, miró a su hijo con orgullo y amor, sabiendo que habían superado lo imposible juntos. Alejandro había logrado mucho desde que había recuperado su movilidad y desenmascarado la organización criminal que había atormentado a su familia. Sin embargo, a pesar de todos los logros y el éxito, había algo más que necesitaba hacer. Sabía que su padre, José, había dado todo por él durante 45 años, y ahora, con la salud de José deteriorándose, sentía una profunda necesidad de devolverle algo de ese amor y dedicación. «Papá, quiero que viajemos juntos», dijo Alejandro un día, sentados en el patio trasero bajo la sombra de un viejo roble. «Quiero que veamos el mundo, que disfrutemos de cada momento que nos queda juntos». José sonrió débilmente, sus ojos brillando con el mismo amor y orgullo que siempre había mostrado. «Hijo, tu presencia es el mejor regalo que podría tener. Pero sí, me encantaría viajar contigo». Comenzaron su viaje por el mundo, visitando lugares que solo habían visto en libros y documentales. Desde los canales de Venecia hasta los templos antiguos de Japón, cada destino era una nueva aventura, una oportunidad para crear recuerdos imborrables. En París, mientras caminaban por las orillas del Sena, José se detuvo a admirar la Torre Eiffel iluminada. «Nunca pensé que llegaría a ver esto en persona»,
dijo con una sonrisa. «Y hay mucho más por ver, papá», respondió Alejandro, tomando la mano de su padre. «Cada momento contigo es precioso». Cada viaje era una mezcla de alegría y melancolía. Alejandro estaba consciente del deterioro de la salud de su padre, y cada día que pasaban juntos era un regalo invaluable. Pero la sombra de la inevitable despedida siempre estaba presente. En las playas de Grecia, mientras veían la puesta de sol, José se giró hacia su hijo. «Alejandro, quiero que sepas que nunca me arrepentí de nada. Cuidarte fue el mayor honor de mi vida». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Papá, me diste tanto. Quiero que sepas cuánto te agradezco. No hay palabras suficientes para expresar lo que siento». Su último viaje los llevó a un pequeño pueblo en los Alpes suizos, donde el aire fresco de la montaña y los paisajes serenos ofrecían un respiro de la vorágine de emociones. Pero a pesar del entorno tranquilo, la salud de José empeoraba. Una noche, mientras José descansaba en la cama del hospital local, Alejandro se sentó a su lado, sosteniendo su mano. «Papá, lamento tanto todo lo que te hice pasar. Fingí mi parálisis para protegernos, pero eso te costó 45 años de sacrificio». José, con voz débil pero firme, apretó la mano de su hijo. «Alejandro, no hay nada que lamentar. Todo lo que hice, lo hice por amor. Y ver en lo que te has convertido es la mayor recompensa». Las lágrimas llenaron los ojos de Alejandro. «Gracias, papá, por todo. Te amo más de lo que las palabras pueden decir». José sonrió, su mirada llena de paz. «Yo también te amo, hijo, y siempre estaré contigo, sin importar dónde vaya». En sus últimos momentos, Alejandro se quedó junto a su padre, recordando cada viaje, cada risa compartida, cada momento de amor incondicional. Y cuando José finalmente cerró los ojos, Alejandro supo que había cumplido con su promesa de hacer que sus últimos años fueran tan especiales como los 45 años que su padre había dedicado a cuidarlo. A pesar del dolor de la pérdida, Alejandro encontró consuelo en los recuerdos y en el amor que su padre le había dado. Decidió seguir adelante, llevando consigo el legado de su padre y el deseo de hacer el bien en el mundo. En el funeral de José, rodeado de amigos y familiares, Alejandro habló con el corazón. «Mi padre fue un hombre extraordinario. Me enseñó el verdadero significado del amor y el sacrificio. Siempre lo llevaré en mi corazón y viviré cada día para honrar su memoria». El viaje de José y Alejandro había terminado, pero el impacto de su amor y dedicación seguiría resonando por generaciones. Y así, Alejandro continuó su vida, sabiendo que el espíritu de su padre siempre estaría con él, guiándolo y protegiéndolo en cada paso del camino.